De Él, como creyentes y testigos de Jesús, tenemos mucho que aprender si queremos que nuestra vida sea una alabanza al Señor. San Blas fue un hombre de Dios que se esforzó en su vida por buscar al Señor y seguirle fielmente en sus caminos. A imitación de Cristo, dio la cara por Él, y eso le costó la vida. Que su entrega sea para nosotros ejemplo y estímulo. Con el corazón muy abierto, dispongámonos a celebrar con alegría esta fiesta. Alabemos al Señor cantando. Buenos días, señores y señores. Así da comienzo este año la misa en honor a San Blas. Un año importante, celebramos el centenario del nacimiento del maestro Villar y lo celebraremos pues con esta música que él compuso especialmente para este día. Me acompañan Vicente Vázquez, Alberto Ochoa y nuestro buen amigo Silvestre Navarro. Primitivo Gil, el que le dirige la palabra en estos momentos. Buenos días, esperemos que esta retransmisión llegue nítida y completa hasta sus hogares. Esta es nuestra intención. ¿Qué podemos hablar de la música? Bueno, la música, estamos escuchando en primer lugar el introito de la Misa Festera en Fa mayor, compuesta por Miguel Villar, estrenada el 3 de febrero, tal día como hoy, de 1964. El director es José Díaz, que es director de la Misa Festera desde el año 1982, y anteriormente la dirigían los directores de la Sociedad Musical y Artística de Sax, hasta que el director José Luis Casillas le cedió la batuta a José Díaz. Ahí encontramos miembros músicos de la Sociedad Musical y Artística de Sax, una selección, y luego unas magníficas voces que van interpretando lo que es la Misa Festera. Perfecto, estupenda introducción musical, introito del maestro Villar. Silvestre. Bueno, decirles que esta Eucaristía solemne en honor de San Blas la preside el obispo de la diócesis de Teruel Alicante, don Jesús, al que vemos en pantalla, y con numerosos sacerdotes de esta zona que lo acompañan en la celebración. Aquí tenemos en primer lugar al obispo de Alicante de Orihuela, que es el que va a iniciar la misa. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Buen día, don Jesús. Es la segunda vez que visita Sax. Antes, a confirmar en la fe un buen grupo de sajeños. Ahora en su fiesta grande en honor de San Blas. Estamos de fiesta otros dos y con sacerdotes vinculados a SAC, usted también, como párroco, sabe que nuestras Eucaristías de fines de semana dominicales caminan por otro derrotero, además de otros párrocos de la comarca. Hoy aquí también queremos que estimule nuestra fe en estos momentos en que nos toca vivir, con el ejemplo que San Blas nos dejó. También queremos, por supuesto, hacer referencia, estamos aquí en San nosotros, pero hay también gente que nos sigue a través de Internet, la colonia sajeña en Argentina. También para ellos hoy nos siguen en directo a través de Internet. También nos han enviado un saludo que quiero hacer referencia y escucharlo ahora. Querido y entrañable pueblo de Sax, una vez más tengo el grandísimo placer de dirigirme a ustedes en este día tan especial y desde el otro lado del mundo. Las fiestas de moros y cristianos en honor a nuestro San Blas, tanto en el frío español como en el ardiente oeste argentino, hace que ambos pueblos estén muy cerca uno del otro como todos los años. Ya he mencionado anteriormente que la devoción y el amor a nuestro santo acorta las distancias, nos lleva a la introspección y moviliza los sentimientos más puros de nuestro ser: el amor, el respeto, la devoción, la ternura, la humildad, la pasión, el goce y, por último, la tradición. Sí, estimados coterráneos,
San Blas mantiene y revive tradiciones. Las fiestas de moros y cristianos en Sas, desde el lejano año 1600 y en innumerables partes del mundo, y por supuesto en nuestra tierra argentina, desde 1910, cuando un fiel y consanguíneo inmigrante trajo su imagen a nuestra iglesia local. Para materializar lo que sostengo sobre la tradición, les cuento que aún hoy en nuestro pueblo y todos los 3 de febrero se celebra aquel sagrado rito de cruces de velas en la garganta, como divino conjuro contra el dolor. San Blas está siempre en nuestras gargantas, en los sorbos de vino celebrante, en los tragos amargos de la vida, en los cantos festeros en familia, en los gritos de una madre pariendo un nuevo ser, en los llantos de los niños y aún en los acordes de sus risas. San Blas está ahí, invitándonos a la reflexión, estimulando nuestra esperanza, calmando nuestros dolores corpóreos y etéreos, fortaleciendo nuestro espíritu, instándonos a querer un futuro de paz y a seguir trabajando con patriotismo en nuestros países que sufren tiempos duros, pero efímeros en mi propia creencia. San Blas está en estas letras. San Blas está ahí, pero queridos amigos, también está acá. Dios y el Papa Francisco bendigan y den larga vida al pueblo de Sax. Desde el sur de este planeta y con amor inconmensurable por mi querido pueblo de Sax y en representación de todos los descendientes sajeños que habitan en este suelo, os envío un fraterno y sincero abrazo. Mauricio Barceló Palacios, San Juan, Argentina. Este ha sido el saludo de esa ciudad hermana, ese pueblo hermano en Argentina, Pocito de San Juan, en el que todavía, como decía la carta, hay descendientes de aquellos sajeños emigrantes que en su día tuvieron que marchar y que estar también, pues, con mis están totalmente vinculados por este santo, San Blas, que es el nexo de unión entre las dos poblaciones. Y por supuesto el señor cura. Saludo también al señor alcalde de la Villa de Sax y a la corporación municipal, al señor alcalde de Alagón, pueblo hermanado con Sax, señor alcalde de Cardona, Barcelona, que visita Sax con motivo del 25 aniversario de la creación de la comparsa Caballeros de Cardona, presidente de la mayordomía de San Blas, Junta Central y presidentes de las distintas comparsas, señores alcaldes de fiestas, reina, mayor, infantil, damas, capitanes y capitanas, consejo pastoral de esta parroquia, sajeños que sintonizáis por internet en esta misa desde Argentina y a todos aquellos que desde televisión nuestra de aquí estáis en casa, estáis enfermos, que llegue a nuestra oración, nuestro saludo a todos vosotros. Pero a todos los que estáis aquí, mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté con vosotros. Y antes de escuchar la palabra de Dios y de celebrar los sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A continuación escucharemos de Señor, ten piedad. Pueden tomar asiento. La misa festera está dividida en 11 secciones, de las cuales 6 fueron compuestas en un primer lugar en 1974 y después en 1986 se incorporaron otras 4 partes.
esta misa festera primigenia que se titula Gloria. Oremos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, que hoy te invoca, apoyado en la protección de tu mártir San Blas. Concédenos, por sus méritos, la paz en esta vida y el premio de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios quien nos habla. Escuchamos su palabra. Nos invita a la confianza. Nuestra vida está en sus manos. Nos llama al compromiso y a la perseverancia en la vida entregada de sus mártires. No tengáis miedo, nos dice Jesús. Él ha sido el primero que se ha entregado. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Confesar y testimoniar a Cristo con valentía ha de ser la actitud de aquellos que siguen a Jesús. Jesús nos invita al atrevimiento, a remar mar adentro, a arriesgarlo todo por el anuncio de la buena noticia. Escuchemos atentos. Bien, para dar comienzo a las lecturas. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraban su tránsito como una desgracia, su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó
como oro en grisol. Lo recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y su Señor reinará eternamente. Los que en Él confían conocerán la verdad, y los fieles permanecerán como Él en el amor. Por sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Palabra de Dios. La lectura del Salmo Lara María del Carmen Antón. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor. Y la segunda lectura que leerá Asumpayá. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no os extrañéis de este fuego abrasador que os pone a prueba como si os sucediera algo extraordinario. Estad alegres cuando compartáis los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que dé gloria a Dios por este momento. Ha llegado el momento de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si nosotros somos los primeros, ¿cuál será el final de los que no han obedecido el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué sucederá con el impío y el pecador? En consecuencia, los que padecen por designio de Dios, practiquen el bien y pónganse en manos del Creador, que es fiel. Palabra de Dios. A continuación, estamos escuchando el canto entre lecturas. En la configuración de la misa festera no solamente hay que destacar la figura de Miguel Villar, sino que también intervinieron otros sajeños, y no sajeños, pero que tuvieron algo que ver en la misa. Por ejemplo, en 1986, las nuevas partes que se incorporaron, una de ellas este canto entre lecturas, fueron encargadas a Miguel Villar por Josefina Barceló y don Francisco Navarro, que lo tenemos oficiando también la misa.
plano de los tres alcaldes, el alcalde de Cardona, el alcalde de Sax, exactamente, y el de Alagón. Estamos viendo en este primer plano al presidente de la mayordomía y al alcalde y primer teniente de alcalde de fiestas. Con las reinas, la reina mayor e infantil. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego el alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo ni uno solo cae al suelo, sin que lo dispongas vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Mi querido señor cura, señor vicario, hermanos sacerdotes concelebrantes, señor alcalde, autoridades, miembros de las comparsas, mayordomía de San Blas, queridos hermanos todos. Después de escuchar y acoger la palabra de Dios en las lecturas que acaban de ser proclamadas, os ofrezco mi palabra para tratar de destacar algún aspecto del mensaje que nos acaban de transmitir en este día tan entrañable para los hijos de Sax, el día de San Blas. El texto del libro de la sabiduría es una espléndida exaltación de los justos, que a pesar del martirio y de la muerte, están a salvo en las manos de Dios. Se nos recuerda algo para nosotros, los cristianos, claro, fundamental en nuestra fe. La muerte no es el final, sino que es, para los creyentes muertos en el Señor, inicio y realización de una esperanza repleta de inmortalidad. En el texto de la sabiduría, hablando del final de los justos, se nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra, que vivimos de paso, que todo lo que nos rodea y somos es provisional y que lo definitivo comienza, gracias a la muerte, en esa eternidad, en manos de nuestro Padre Dios. Después, al acabar de escuchar estas palabras del Antiguo Testamento y de Pedro, oíamos al mismo Jesús en el Evangelio que acaba de ser proclamado y que a través de esa imagen sencilla, perfectamente inteligible, de los gorriones, de los pelos de nuestra cabeza, como queriendo decir que aquello que es bien poca cosa está al tanto el Padre. Cada uno de nosotros somos muchísimo más objeto de atención, de amor, de cariño, de preocupación por parte de Dios, nuestro Padre. Por eso el Señor hace un llamamiento a vivir confiados
en las manos, en el amor de Dios nuestro Padre. Y viene a concluir, por tanto, y desde ahí, esas palabras suyas: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Advierte, no, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. Por todo eso, no tengáis miedo. El texto de la carta de San Pedro, la segunda lectura que hemos acabado de escuchar, añadía a todas estas invitaciones una palabra, una invitación más, que él, después de decir: no os extrañe si tenéis que pasar malos tragos en la vida, él lo da como algo normal, el ser probados. Incluso dirá el compartir los padecimientos de Cristo. Pero nos dice Pedro, ahí, cuando tengáis pruebas, cuando unáis vuestra persona a la cruz, al sufrimiento de Jesús, manteneos alegres. A mí me ha chocado mucho, preparando esta homilía, esa llamada a la alegría que hace San Pedro en medio de las dificultades, de la compleja realidad del existir. Y me ha venido a la mente que justamente, qué curioso, que también el que actualmente es Pedro entre nosotros, ahora, el Papa Francisco, nos hace precisamente en su último gran documento, en su exhortación apostólica reciente, justamente es todo un llamamiento a la alegría. Y lo dice comenzando con una frase preciosa. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Yo creo que el Papa Francisco subraya la fuente de la alegría, la clave, en definitiva, de la vida cristiana. Y lo deja muy claro, lo que es la base, la clave del existir cristiano y de ese gozo que debe, sobre todo, estar en el corazón, aunque a veces las circunstancias, como en esta época de tantas crisis, sean difíciles. La clave está en haberse encontrado con Jesús. El Papa, en definitiva, girando la frase, el que se ha encontrado con Jesús, su vida cambia y el corazón y su vida entera es alegría, el gozo del Evangelio. Si nos fijamos, esto es lo que ocurre. La clave en el Evangelio es siempre ese encuentro con el Señor. En estos días que litúrgicamente estamos como de alguna forma acompañando a Jesús en el inicio de su vida pública, desde formas diversas, vemos cómo en esos inicios sus discípulos, concretamente los apóstoles, dejan todo, las barcas, el trabajo, pero no es que dejan, es que han encontrado al Señor. Y porque le han encontrado, se van detrás de Él. Los mártires, nuestro San Blas, son capaces de dejar la propia vida precisamente porque han encontrado un tesoro superior a la vida misma. Alguien que da un sentido, un color al vivir y al morir completamente nuevos. Han encontrado a Jesús. Ayer mismo, en el Evangelio, me ha gustado mucho ver en la fachada de esta queridísima y preciosa parroquia esa imagen de la Virgen frente a San Blas, están los dos, y me explicaba el señor cura, dice, no, es que ayer hicimos mucha fiesta, la Candelaria. Pues bueno, el Evangelio de ayer era para mí una imagen viva, clarísima, de esto que dice el Evangelio, de que el encuentro con Jesús cambia, llena de gozo, de alegría, de una visión nueva, llena de luz al ser humano.
¿Qué pasa en el Evangelio de ayer? Nos ponía ante ese encuentro, concretamente sobre todo con la persona de Simeón, que llega a decir al encontrarse a Jesús, todavía niño y que tiene en sus brazos, esa expresión que es fantástica y que dice tanto: Señor, ya me puedo morir. He visto, he logrado ver por tu gracia nada menos que aquel que estábamos esperando. Estamos pudiendo contemplar. Tengo aquí, Señor, al que es salvación de los pueblos, luz de las naciones, gloria del pueblo de Israel. Salvador, luz, gloria. Y Simeón se transfigura, cambia, es distinto. Su vida al ver a Jesús, a encontrarse con Él, tiene ya en ese encuentro la justificación, la plenitud, la razón de ser, la suficiencia como para llenar toda una existencia y decir que ya puede cambiar de lugar de vivir porque ya ha llegado, en definitiva, a lo que más quería. Eso también en el Evangelio explica la misma acción de evangelizar, de ir a compartir esa fe, ese encuentro. Ana, la anciana que aparecía en el Evangelio de ayer, decía textualmente Lucas, es que se marchó enseguida a comunicarlo y hablaba del niño a todos. Queridos hermanos, la alegría de la fe, y en cierto modo, en cada época con unas formas y maneras, yo creo que también se expresa en nuestras fiestas, en esta fiesta nuestra a San Blas. Unas fiestas surgidas de esa devoción entrañable de vuestros antepasados, que en 1627 realizan ese voto solemne de celebrar desde ahora y para siempre su festividad. Queridos hermanos, desde todo esto os animo a tres cosas bien claras y bien concretas. La primera, os animo a que cuidéis con toda el alma la raíz cristiana, el origen, la razón de ser por la que nacieron vuestras fiestas a San Blas. Os animo a seguir mirando en San Blas, obispo y mártir, el gran modelo de fe y de amor en el Señor. Pero además también un gran modelo muy propio, muy necesario en estos tiempos que corren, de misericordia. Leyendo un poco la pasión de San Blas, qué curioso, qué bonito y qué significativo es ese pararse San Blas cuando es conducido al martirio, estando como está a punto de morir, es capaz de detenerse, de tener misericordia, de compadecerse de esa madre que se acerca con su hijo que está ahogándose, que tiene la espina de pescado clavada en la garganta, y cómo San Blas, no solamente el tema y el hecho de que le cure, rezando y pidiéndole a Dios ese milagro en la criatura, sino sobre todo pararse justo a escuchar la necesidad de alguien que sufre, yendo como iba él a ser muerto en el martirio. Es más importante ese grito, necesidad del hermano, que el propio momento de angustia, de dolor fortísimo, de ir a perder la vida por Jesús en esos momentos. San Blas, modelo de fe y de amor, esa es la explicación única de un mártir, de su entrega total de la vida, pero sobre todo nuestro San Blas, ejemplo de misericordia y de compasión. En estos tiempos donde hay tantas necesidades, tiempos de crisis de tantas formas y maneras, crisis económica fortísima,
pero una crisis económica que es en buena medida resultante de una crisis de humanidad que ha estropeado profundamente estructuras políticas, de convivencia, la misma economía, no al servicio de la persona, sino de altos intereses. Es decir, en tiempos que por complejísimas razones se nos han vuelto tan complicados, pero que al final lo que trata la situación es de que hay familias y personas que lo pasan muy mal, no solo porque se hundió la economía, también se han hundido grandes principios que se han cargado en muchas situaciones, la familia, la educación y tantas cuestiones. Es cuestión de abrir los ojos y ver que vivimos en tiempos complejos en estos momentos. Pues descubrir ahí, donde tanta gente sufre y necesita nuestro aliento, nuestro apoyo, nuestra esperanza, que nos paremos como San Blas a curar, a remediar, a ser medicina, a ser apoyo, a ser empuje, a ser punto para empezar una nueva etapa en tanta gente que nos está necesitando desde ámbitos bien distintos. Os pido que por muchos años miréis a San Blas, le cantéis los gozos, ahí queda muy claro esa visión que tenéis de él, de remedio, de amparo, de padre, de consuelo, esa fe de vuestros mayores expresada en esa religiosidad popular que habéis ido tejiendo año tras año, generación tras generación, pues bueno, que no perdáis, que cuidéis, que miméis, que os enamoréis de vuestras raíces, de esta fiesta, de lo que hay detrás, de lo que sentís desde la fe como pueblo de Sacs en torno a San Blas, a lo largo y a lo ancho de vuestra vida y de todas estas entrañables celebraciones. La segunda cosa, os animo, tomando referencia tanto lo que vemos en el Evangelio como en la palabra reciente que os decía antes de nuestro Santo Padre Francisco, esa invitación a encontrarse con el Señor. Nuestra fe a veces se debilita porque no alimentamos la fe por el encuentro con el Señor. Encuentro con Él en las necesidades de los que sufren. Encuentro con Él, sobre todo, donde Él está, en la palabra, pero eminentemente en la Eucaristía. No dejéis la Eucaristía, al menos los domingos. Padres, abuelos que me escucháis, tratad de transmitir, viniendo vosotros, con vuestros hijos y nietos, la importancia, el valor enorme, central, definitivo para el cristiano, de recibir a Jesús, de estar con Él, de encontrarse con el Señor, al menos en la Eucaristía de cada domingo. Son tiempos que hace falta una fe nueva, fuerte, ilusionada, con coraje. El Papa nos invita a esa alegría de la fe que nace de lo único que pueden hacer, de lo único que puede reactivar nuestras rutinas, nuestras mediocridades y una fe que ha retrocedido demasiado en muchos de nosotros, en muchas de nuestras familias y en muchas de nuestras comunidades. Solo el encuentro, el volverse a entusiasmar por Cristo Jesús, encontrarlo y ponerlo en el corazón de nuestra vida, hará que la fe vuelva a resurgir y como fuente de luz y de alegría para nosotros y para aquellos que nos rodean. Y finalmente hay una invitación por parte del Papa en ese comienzo, pidiendo que nos sumemos a esa alegría que debe marcar una nueva época, una nueva oleada, un nuevo tiempo evangelizador en nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia se ha acobardado demasiado ante circunstancias y elementos culturales de la época que estamos viviendo. Nuestras comunidades tienen que resurgir, tienen que ponerse de pie, tienen que caminar con toda el alma desde una fe rejuvenecida en esa fuente del encuentro con el Señor que antes os decía, y tenemos que repensar nuestras comunidades, la tarea de nuestra diócesis, la vitalidad de nuestra Iglesia para abrir un tiempo nuevo que nos pide el Papa urgentemente de misión, de evangelización, de sensibilidad, de corazón y de compromiso. Mis queridos hermanos, mucho le tenemos que pedir al Señor por intercesión de San Blas. Que Dios bendiga a Sacs y a vuestras fiestas.
que conservéis con toda el alma y con amor lo que son raíces e identidad creyente de vuestro pueblo. Sed personas de fe, alegre, nada de rutinas, nada de acobardamientos. Esa expresión del Evangelio, no tengáis miedo, mirar hacia adelante como personas y como comunidad, con alegría. Alegría en la fe, en la política, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en la cultura, con los amigos, donde sea. Pero sobre todo en esta misa, tanto aquellos que nos siguen desde Argentina, como aquellos que nos siguen cerquita de aquí, gente mayor de Sacs o de otras poblaciones, gente enferma que no puede salir y que estarían aquí o están con todo su corazón. Vamos a rezarle a Dios a través de la intercesión de San Blas por nuestros enfermos, por la gente que sufre, por la gente que está quizá padeciendo la enfermedad o cualquier circunstancia que sea negativa en su vida. Recemos por los que nos necesitan y sobre todo pidamos a San Blas eso, una fe viva, ardiente, ilusionada, para al final de la vida, como decía la primera lectura, encontrarnos allá arriba, en el banquete de la eternidad, junto a nuestro Padre, en la casa definitiva, con ese San Blas que lo que ha hecho ha sido llegar antes que nosotros y desde allí interceder por cada uno y sobre todo por su pueblo, por su villa de Sacs. Así sea. Así concluye la homilía del obispo de Alicante, Alicante, Orihuela, Alicante, mejor dicho. Yo diría que ha marcado 4 fases muy distintas, pero me voy a quedar con la final, con la última, que es esa imagen de San Blas, ese homenaje perfecto a la caridad, a la humanidad de un personaje tal capaz de curar antes de ser sacrificado.